Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a esta Masterclass Transforma tus auditorías con inteligencia artificial. Decidimos hacer este video con información ya más específica, más resumida del resultado del en vivo que hicimos el día de hoy. Muchas de las preguntas que nos hicieron tomamos nota de ellas para resolverlas también aquí en esta grabación, de manera que puedan obtener la información más precisa, de manera más corta y sin tener las interacciones que tuvimos durante la sesión. Primero, gratitud a ti y a todos. Muchas gracias por permitirnos este espacio, por participar en la clase en vivo para quienes pudieron conectarse y para quienes no, pues por dedicar parte de su tiempo a escuchar lo que queremos compartir el día de hoy. Para quienes no me conocen, Natalia Giraldo, quiero contarles un poco de mí a través de 3 entornos claves que he tenido en mi vida y que me han traído hasta el día de hoy. Mi entorno de familia, soy mamá de mellizos. Ese reto me inspiró a buscar nuevas herramientas que me ayudaran a agilizar mis procesos tanto desde el hogar, como ingeniería aplicada al hogar, y también desde lo laboral. Cómo poder buscar nuevas herramientas que me permitieran ser una mamá presente, pero al mismo tiempo me permitieran estar en función de mi trabajo y que tanto me apasiona, pues la docencia. En mi entorno familiar también estoy con mi esposo Edgar, mi socio de la marca Uitin. Él es ingeniero de sistemas y con él hemos desarrollado esta propuesta de llevar clases prácticas, de los aprendizajes que he recogido durante estos otros 2 entornos de mi vida, el organizacional. He sido auditora por más de 17 años en empresas de diferentes sectores, desde una funeraria, un restaurante, un hotel, hasta una fábrica de producción. Y eso me ha permitido tener información muy valiosa para enriquecer procesos tanto de formación como de consultoría. Y mi entorno de aprendizaje, pues me encanta estudiar, me encanta buscar nuevas herramientas todos los días. Y eso llegó que con mi esposo, Edgar Aguirre, ingeniero de sistemas, quien se ha desempeñado tanto en desarrollo como en el liderazgo de equipos de talento humano, logramos empezar a sumar conocimientos para poder traer técnicas aplicadas en el mundo de la tecnología y que realmente son viables aplicar en cualquier tipo de industria, como los marcos de trabajo ágil, pero en especial cómo la inteligencia artificial puede ayudar a agilizar y mejorar los procesos tanto desde lo personal como desde lo organizacional. Y con esa suma decidimos crear pues nuestro PROM, esa promesa y a lo que nos queremos dedicar con estos modelos, y es compartir conocimientos que realmente hemos aplicado, que hemos llevado realmente a la práctica, para que profesionales y organizaciones puedan impulsar su crecimiento con esas estrategias, siempre basados en marcos de trabajo ágil y viendo la tecnología como un motor de resultados que se vuelven exponenciales, realmente extraordinarios. Frente a eso, desde el año pasado, nuestro equipo de trabajo creció. Pasamos de ser 2 a tener 5 nuevos integrantes en nuestro modelo de organización, y son 5 asistentes, que hemos entrenado, que le hemos dedicado tiempo para irlos amoldeando a las necesidades. Estos específicamente son asistentes para mis servicios, desde la auditoría, la consultoría y la docencia, pero también encontramos una particularidad y es comunicar, ayuda a contar historias, ayuda a poder conectar con las personas, saber comunicar ayuda a vender una idea. Y desde ahí creamos 2 asistentes en comunicaciones y en la parte creativa que nos empiezan a ayudar a fortalecer esa forma de transmitir el mensaje. Y por eso todo lo que ustedes verán dentro de esta clase fue diseñado por nosotros y por nuestro equipo. La primera pregunta que hacía en el envío de hoy es: ¿en qué has utilizado ChatGPT? La mayoría de respuestas en función de documentos, cartas, correos, algunos informes,
algunos en algunos elementos más avanzados, pero en realidad la gran mayoría comenzamos utilizando este modelo de inteligencia artificial muy desde complementar información como de la rutina del diario vivir, como un correo o redactar una carta. Pero cuando decides adentrarte y profundizar, ¿qué hace que algo que tan simple como un correo pueda quedar tan bien redactado y de manera tan rápida? Pues es lo que hace que nos preguntemos qué hace que ese chat GPT funcione así, así de rápido, así de información tan nutrida. Y de ahí es importante que tengamos en cuenta que hay que saber en qué consiste esa comunicación con esa inteligencia artificial generativa, porque vamos a interactuar con ella, vamos a estar en permanente construcción colectiva, por lo tanto necesitamos saber cómo funciona. Y ahí hay dos conceptos muy importantes que tenemos que entender. Uno, la inteligencia artificial, que es un campo, uno de los campos de la tecnología que hace que las máquinas puedan desarrollar tareas que normalmente requieren de inteligencia humana, como empezar a reconocer patrones, poder ayudar a tomar decisiones con base en alguna información o resolver problemas. Pero una evolución interesante de este campo de la tecnología es que la inteligencia artificial generativa ya no solo analiza datos, sino que crea contenido nuevo a partir de lo que ha empezado a aprender. Y ese concepto de aprendizaje es muy importante, porque lo que vamos a ver aquí en el desarrollo de esta clase tiene que ver con cómo enseñamos, cómo transmitimos eso que queremos que el otro haga y que haga bien, para que finalmente se vaya cada vez cerrando más esa brecha entre lo que él tiene de información, o esa herramienta tiene de información, más los conocimientos que tú tienes. Entonces, de ahí vienen tres conceptos claves a tener en cuenta. Uno son qué son los algoritmos, qué es el deep learning y qué son los modelos de inteligencia artificial. Y teniendo en cuenta que como auditores tenemos una competencia maravillosa que desarrollamos con el tiempo y que para que quienes están comenzando es una de las habilidades que más hay que trabajar, es que en los ejercicios de auditoría pues no solamente interactuamos con máquinas o con documentos o con herramientas, sino que realmente interactuamos con humanos. Y esa interacción puede pasar de que una hora estás auditando un CEO de una multinacional y su equipo directivo y 3 horas después estás sentado con un operario, con un personal de aseo, un personal de vigilancia, y esa capacidad adaptativa a contextos tan diferentes hace muy relevante el cómo entregar información. Y en función de eso, pues quise preguntarle a la inteligencia artificial, adapta a contextos distintos estas definiciones que son bien técnicas, que es como cuando vamos y hablamos de información técnica como una norma internacional, una resolución, un requisito financiero, cómo lo adaptamos a diferentes contextos. Y aquí trajimos dos contextos interesantes. Uno, le preguntamos a la inteligencia artificial, ayúdanos a bajar estos tres conceptos tan importantes, pero a un niño de 6 años, como si se le hablara a mis hijos, que son Nicolás y Sofía. Y Nico y Sofía aman a Harry Potter, así que le pedí que creara una historia de estas tres definiciones tan importantes basada en la historia de Harry, así que él la crea, la inteligencia artificial, un modelo lo crea como Harry y la piedra de la inteligencia artificial. ¿Qué tenemos que entender aquí? Como conceptos muy básicos. ¿Qué son los algoritmos? Son recetas mágicas, según esta historia, y le dicen a la inteligencia artificial qué hacer, cómo aprender y cómo responder cuando alguien le hace una pregunta. El deep learning es como un libro pero de hechizos. Cada vez que la inteligencia artificial ve más ejemplos, es como si estuviera aprendiendo un nuevo hechizo. Así que puede reconocer palabras, imágenes, hasta hablar contigo y anticiparse a lo que le vas a decir. Y los modelos de lenguaje son como el sombrero seleccionador. Para quienes hayan leído o visto la saga de Harry Potter, es un sombrero que realmente escucha lo que piensas y decide a qué casa te llevará. Entonces, los modelos de lenguaje, como ChatGPT, que es un modelo, lo que ha hecho es que tiene
información de millones de libros, de millones de conversaciones, y ahora puede responder preguntas como si fuera un sabio cada vez que le lanzas o le formulas una pregunta. De ahí le dije que con base en esta información construyera una imagen que representara esta historia y nos trajo esta propuesta. Y de ahí ustedes dirán, pero ¿qué diferencia entre Harry Potter y esta imagen? Porque pues Harry Potter es de cabello negro, de gafas. ¿Por qué no está así en la imagen? Y desde aquí empezamos a identificar temas que son muy relevantes a la hora de interactuar con estos modelos. Y uno es la ley prima sobre esta interacción, y a nivel legal, pues hay personajes, imágenes, libros, literatura en general que tiene protección de derechos de autor, ¿cierto? En el caso de Harry Potter, pues su imagen cuenta con esa protección de derechos de autor y por lo tanto la inteligencia artificial siempre va a responder pues que no puede representar ni tomar esa imagen, pero puede hacer aproximaciones para poder venir a hacer un dibujo de la información que le entregamos. ¿Eso a qué nos lleva? Que en los ejercicios donde vamos a trabajar ese entrenamiento de esos asistentes o ese entrenamiento del modelo de inteligencia artificial, tenemos que tener claridad que va a haber información que no podrá entregarnos y va a haber información que nosotros tampoco le podemos proveer porque los derechos de autor protegen por encima de esta interacción con la inteligencia artificial, protegen eso que está establecido por ley. Ahora, si ya tengo ese contexto de un niño, pues pasemos y adaptémonos a otro contexto bastante distinto, que son profesionales como ustedes, auditores, y hablemos de los mismos tres términos. ¿Qué hay detrás del modelo? Datos. La materia prima de la inteligencia artificial siempre son los datos. Cada vez que interactúas con ella, estás entregándole datos. Así como un auditor necesita información muy confiable, los modelos de inteligencia necesitan volúmenes gigantes, muy estructurados o no estructurados. Por ejemplo, una IA puede analizar datos históricos de transacciones financieras, reportes de cumplimiento o frecuencia y patrones en actas de auditoría para saber esas tendencias, cómo se han comportado y dónde se pueden presentar como frecuencia en anomalías. Eso surge a partir de esa cantidad de datos que puede estar allí en tiempo mucho más rápido. Los algoritmos funcionan como el marco metodológico. Y en el caso de nosotros como auditores, nosotros contamos con marcos en los que tomamos como referencia a la hora de ir a hacer auditorías, ¿sí? Entonces, un auditor puede tener un marco con el que audita un sistema de gestión y ese marco es ISO 19011 y tiene unos patrones, unas guianzas de cómo desarrollar la auditoría. Así es la IA. La IA usa unas redes muy profundas que procesan datos y generan respuestas muy inteligentes. ¿Por qué decimos inteligentes? Porque se está alimentando cada segundo. Por ejemplo, en casos de auditoría, algoritmos de Machine Learning pueden hacer identificación de desviaciones en reportes financieros o, por ejemplo, predecir riesgos de fraude. En el caso de un banco, de un podcast que les contaba que escuchaba, un banco puede desarrollar un software que le ayude que a través de la data, la información que va procesando, empiece a identificar algunas desviaciones o casos de fraude, pero partiendo de darle instrucciones. Instrucciones que modelarlas de por sí pueden tomar muy buen tiempo. En el caso de la inteligencia artificial, lo único que necesita es pues tener un referente, ya un caso materializado, en este caso un fraude o un riesgo materializado, y él aprende de él. Al aprender, pues podrá modelar y encontrar con una rapidez increíble cuándo pueden darse esas desviaciones. Pero para eso tenemos que darle información. Y finalmente, pues la capacidad de procesamiento, que es la computación, y para esto la inteligencia artificial, requiere una infraestructura bastante robusta. Necesita unos servidores bastante potentes para poder hacer ese movimiento de esas redes neuronales y poderte entregar a ti una información. De ahí muy importante que nosotros hagamos conciencia que estos modelos no son para hacer consultas básicas como
qué horas son, o dónde queda China, o que mañana va a llover o no, porque eso lo puedes hacer a través de un buscador. Realmente aquí necesitamos es ir a mover toda esa infraestructura cuando necesites hacer ese análisis más profundo y tener en cuenta que desde una mirada ambiental, pues también ese movimiento de energía que necesita esa máquina o ese gran cerebro procesar, pues deberíamos irlo teniendo en cuenta para realmente lanzar preguntas de información que nos vaya a dar mucho valor o que tenga mucho sustento, mucha necesidad de análisis para ir a mover todas esas capas que están detrás de él. Este es un auditor simulado por la inteligencia artificial con base en esta información que nos dio. Y de ahí quiero invitarlos a que hagan esta reflexión. ¿Cuáles son las ventajas competitivas que tenemos como auditores al compararnos, diría yo, o al trabajar de manera conjunta con la inteligencia artificial? ¿Qué tenemos de ventajas en ese trabajo conjunto que vamos a hacer? Uno muy importante es que la inteligencia artificial solo necesita que le des preguntas. Y pues nuestro quehacer diario es preguntar, es la mayor habilidad que tienen los auditores. Es decir, que ahí estamos ya ganando puntos con la inteligencia artificial, porque todo el día vivimos en función de formular preguntas. Y para formular esas preguntas no necesitamos ser programador, no necesitas tenerle miedo a la inteligencia artificial, solo necesitas saber formular muy bien y esa habilidad que tú ya tienes, ajustarla a lo que este lenguaje entiende y procesa más rápidamente. Eso es lo que necesitamos hacer. Y otro tema importante que debemos entender es que independiente de la auditoría que realices, ya sea de procesos financiera, de riesgos, de seguridad y salud en el trabajo, el modelo como funciona es como un modelo de procesos. Hay entradas, son datos, hay unas capas ocultas muy potentes que pueden ser miles de millones que hacen el aprendizaje y finalmente generan un resultado que viene de esas capas que tomó para venir a tomar decisiones o generar algún resultado. Eso es un modelo totalmente conectado con lo que entendemos de enfoque de procesos. Ahora, la clave está en cómo aprender a preguntar para que la información que nos dé sea tan nutrida, sea tan alineada con lo que necesitas que realmente le veas el beneficio. Y por eso ese concepto de prompt y de la ingeniería de prompting y el aprender a desarrollar la habilidad de preguntar y de hilar una pregunta es una de las competencias que ahorita pues más tenemos que empezar a desarrollar. Porque dependiendo de esa indicación que des o de ese mensaje que le envías, la calidad de tu respuesta será mejor o será más como con más vacíos. Mediante esos prompts con inteligencia artificial, con los modelos de inteligencia artificial, hoy podemos generar texto, imágenes, audio, video, código, presentaciones y esto va a seguir creciendo. Se proyecta que para noviembre de este año salga ChatGPT 5.0, estamos en 4.0. Y si con lo que tenemos hoy tenemos tan buenos resultados, pues ya uno debería estarse cuestionando en qué más, con qué más se va a venir esa nueva versión de un chat GPT, de un chat GPT. Bueno, ¿qué es importante como trascender del concepto de prompt? Digamos que muchos de ustedes seguramente han escuchado que es un prompt y que le puedes decir actúa como cierta persona y hace esta actividad o toma este rol y dame este resultado, pero los quiero invitar a que vayamos un poquito más allá. ¿Qué tal si en un mismo espacio puedes traer expertos en un mismo momento para tomar una decisión? Y puedes traer los expertos que han marcado la historia o que han dado teorías que a hoy siguen vigentes y tenerlos ahí para ayudarte a tomar una decisión, para ayudarte a hacer un análisis de causas de un ejercicio de auditoría. Porque recordemos que la labor del auditor, muy importante, evaluar, detectar, entregar, reportar hallazgos, pero finalmente como auditores identificamos riesgos materializados, identificamos desviaciones y hace parte de nuestra responsabilidad revisar que esa organización realmente implemente esos planes de acción de manera eficaz.
¿cierto? Por eso es importancia de que el auditor revise hacia dónde se va a enfocar la organización de acuerdo a ese hallazgo detectado. Y aquí les traje un escenario, un contexto que me pareció, a mí me sorprendió mucho y verlo también funcionar me encantó. Y es cómo puedes poner sobre una mesa a grandes exponentes, en este caso, pues que es el mundo en el que yo me muevo, traerte exponentes de teorías muy fuertes de la evolución de la calidad. Y ahí aparecen exponentes como Ichikawa, Taylor, Yuran, profesionales expertos que dieron elementos con los que hoy todavía trabajamos, herramientas con las que hoy aplicamos en el mundo laboral, de servicios o de producción, y poderlos traer con todas sus teorías, hacer ejercicios de divergencia o de convergencia. ¿Y qué quiere decir eso? Imagínense en hacer una lluvia de ideas con los expertos más top del sector en el que usted se desempeña. Si usted es un auditor de seguridad y salió en el trabajo, ¿quiénes son esos referentes importantes en materia de seguridad y salud? Si usted es un auditor en seguridad de la información, ¿quiénes pueden ser esos exponentes o personajes con criterios y competencias muy altas para venir a operar de una desviación detectada dentro de una auditoría? Y eso hoy es posible. Y desde el curso que hemos diseñado, del que vamos a hablar más adelante, donde queremos entrar a hacer esta profundización, donde queremos contarles cómo la herramienta puede hacer ejercicios simulados, puede hacer ejercicios de divergencia, lluvia de ideas, convergencias, hacer votaciones, cómo podríamos traer esas teorías sobre la mesa y sacarles muchísimo más provecho. Entonces, como la idea de este espacio es hacer práctica y también ver un poquito que esto de lo que hemos hablado, pues sí se puede llevar a estos ejercicios. Vamos a hacer unos ejemplos en 3 fases muy importantes de la auditoría. 1, la planeación, 2, la ejecución y 3, los entregables. Y de acuerdo con lo que vamos a ver ahí, vamos como a empezar a pensar en qué más podemos sacarle de provecho una vez entendamos como esa primera herramienta. Hemos diseñado entonces unos ejercicios donde vamos a mirar unos casos y vamos a aplicarlos. Estos casos son unos PROM que hemos preparado para la clase y de estos PROM cada vez vamos evolucionando más en la profundización cuando trabajamos, digamos que ya en el curso. A nivel de PROM, cuando hablamos de vamos a irle a dar una información a ese modelo de inteligencia artificial, hoy vamos a trabajar específicamente con un modelo que se llama ChatGPT, ¿cierto? Que para quienes ya lo descargaron y lo tienen en sus computadores, pues ChatGPT es esta herramienta que tiene una cajita donde siempre dice pregunta lo que quieras, donde tiene en su barra izquierda esos asistentes que vas creando o esas historias de navegación que vas desarrollando y que finalmente, dependiendo de la versión que tengas, en este caso yo tengo la versión paga, pues tienes unas alternativas donde en cada uno de estos escenarios pueden servirte según tu necesidad. En el caso de quienes tengan la aplicación gratuita, también tiene una funcionalidad, van a ver que muy similar, específicamente en las primeras 2, 3 preguntas que empecemos a lanzar, pero lo que pasa con las capas gratuitas es que llega un momento donde el hilo se empieza a romper, donde finalmente ya empieza o a alucinar un poco más o a no entregarme información tan exacta, tan precisa, sino que me empieza de pronto a traer información muy desilvanada frente a lo que estamos buscando. Con el GPT, con ChatGPT pago, el nivel de profundidad es bastante alto, puedes a partir de una pregunta hilar, hilar, hilar hasta que logres llegar como a ese prompt definitivo y esa es una de las ventajas de tener el modelo pago. Este es uno de los modelos de inteligencia artificial, pero pues también existe el modelo de Gemini, el modelo de Copilot, el modelo de Cloud, y en estos modelos, pues finalmente todos tienen una misma estructura. Hay que llevar una pregunta. ¿En qué van a variar estos modelos? En esa capacidad
de adaptar esa pregunta y en esa capacidad de entrenar. Por ejemplo, Cloud es una muy buena herramienta para venir a hacer consultas y estructuras muy específicas, pero él no maneja hilos, no guarda información, cosa que ChatGPT guarda. Tú le haces una consulta hoy y en tu lateral izquierdo, acá, vas a encontrar que se guarda por días, por meses, por años, hasta que decidas como archivar esa búsqueda, porque para ti fue una búsqueda relevante que puedes seguir conectando con el hilo y que puedes seguirla entrenando. ¿Cómo vamos a hacer entonces este taller práctico? Vamos a tomar cada uno de estos prompts. Aquí vamos a mirar el primer caso. Tenemos un caso, si estamos hablando de la planeación de auditorías, todo auditor independiente, si es auditor de procesos, de riesgos, de seguridad y salud en el trabajo, financiero, todo auditor necesita conocer el contexto de la organización antes de enfrentarse a ella, sea un auditor interno o un auditor externo. Saber qué está pasando antes de que sea la organización la que te lo diga, porque como auditor tú necesitas ir a corroborar, complementar, recomendar, y solo para hacer eso tienes que ir a nutrirte de más fuentes de información. Eso es lo que vamos a hacer con este primer prompt. Vamos a pedirle a la inteligencia artificial que vaya y me busque en la web mucha información de una empresa en particular y le vamos a pedir que analice ese contexto, que mire qué información encuentra en la web, que nos hable de su contexto interno, pero qué información también encuentra en la web, que nos hable de publicaciones, noticias, todo lo que pueda pasar en pro de esa organización y que pueda alimentar mi ejercicio de evaluación. Y siempre importante como quiero buscar esto, pero porque voy a ir a hacer una evaluación o una auditoría o una inspección a esa organización en algún referencial o en algún criterio de auditoría. Llámese un criterio de una norma internacional, de una norma nacional, de una resolución, de un documento técnico. Mientras esté publicado en la web, podemos traerlo de la web o podemos referenciarlo, porque recuerden que este modelo de inteligencia artificial tiene información guardada. Allá está la información de las normas ISO, allá está la información de toda la normatividad, allá vamos a encontrarla. ¿Listo? Entonces, nos vamos a llevar este prompt, lo copiamos y lo único que vamos a hacer es que lo vamos a pegar en nuestro ChatGPT. Yo voy a hacer el ejercicio en dos escenarios. Vamos a hacer uno en un ChatGPT gratuito, una herramienta gratuita. Aquí, para quienes hoy no pagan ChatGPT, pues esta es la interacción con ChatGPT, muy similar. Hay unas búsquedas de lo que he realizado, lleva un historial, pero miren que los modelos, al mejorar el modelo de plan, pues lo que va a cambiar son esos precios. Finalmente, hoy el gratuito lo que te ayuda es como en esas tareas diarias para hacer preguntas específicas, pero el Plan Plus ya trae otros modelos más robustos, con mayor información y con mayor precisión. ¿Listo? Hoy vamos a hacerlo en uno gratuito, ¿vale? Para que todos puedan revisar cómo en qué consiste y cuál es la diferencia de un gratuito a uno pago. Entonces aquí vamos a decirle, vamos a pegar el prompt. Si vieron, cuando lo pegué, voy a volver a hacer el ejercicio acá. Cuando le doy botón derecho, pegar, él a veces me trae como una imagen de donde viene el prompt. La recomendación es que le digamos que quite el archivo y vamos a quedarnos solo con el texto. Por favor, no retiremos los paréntesis, vamos a poner dentro de los paréntesis el dato que queremos evaluar. En el ejercicio y en la clase en vivo quisimos evaluar una empresa, Nutresa. Es una empresa multinacional con muy buena información, digamos que tanto en sus redes, en sus informes, en la información, en todo lo que publica, entonces nos puede dar muy buenos elementos para revisar. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a copiar esa URL. Ahorita en clase casi no puedo decir esa palabra. Y dentro del paréntesis vamos a colocar esa URL de la empresa, tal y cual como sale. ¿Listo?
pero muy importante, vamos a dejarla dentro de los paréntesis. Y luego le vamos a decir qué queremos evaluar. Listo, ¿contra qué vamos a ir a auditar a esa organización? Yo les puse el ejemplo, vamos a utilizar la norma 27001, es una norma de seguridad de la información, y queremos que nos ayude a ir a buscar en todo eso que hay allá, en todo eso que tiene guardado en sus neuronas, tráigamelo, pero le vamos a decir, analiza información de mínimo un año hacia atrás, o sea, mínimo. Si quieres más, está bien, pero quiero devolverme un año y que me des información que sea relevante para esta auditoría. Y adicional, le quiero decir que me ayude con información de un contexto que sea externo, teniendo en cuenta herramientas como Pestel. Esta herramienta, para quienes no la conocen, habla de ir a hacer como una mirada de la organización desde su componente político, económico, social, tecnológico, ambiental, legal. Tráigame como todo eso, noticias, todo lo que pueda haber en la red, tráigame lo que yo necesito empezar a planear esa auditoría y le damos a enviar. Si contamos aquí los segundos, digamos que aquí lo que la herramienta se va a demorar es en ir a buscar en la web qué información relevante puede traernos. Ahora, temas importantes, por ejemplo, en este momento nos está pasando, si ChatGPT se cae, si tenemos problemas en la red, él va a tener este problema de capacidad de procesamiento. Entonces tendremos que esperar a que él se regenere y volverlo a intentar. Eh, es algo con lo que tenemos que estar como muy atentos en los ejercicios de consulta. Entonces vamos aquí a pedirle de nuevo que haga el ejercicio. Vamos a volver a copiar. Suele caerse en algunas de las clases, nos suele pasar mucho esto. Es que estamos muy emocionados hablando de un tema y finalmente pues deja de funcionar. Si deja de funcionar, hay algo que impresiona mucho, es que ya muchas herramientas están pegadas a este modelo de inteligencia artificial. Muchos servicios de los que ustedes pueden estar consumiendo están conectados con la inteligencia artificial generativa. Por lo tanto, si esa inteligencia falla o le pasa eso que nos acaba de pasar, vamos a volverlo a intentar. Si eso pasa, se empiezan a frenar todas las herramientas. Bueno, aquí ya sí, ya logró ir a buscar. Esta es su capacidad natural, pero algunas veces puede pasar que se nos bloquee. Entonces, ¿qué nos viene y nos trae este modelo de inteligencia artificial? Nos dice, listo, usted necesita planificar una auditoría interna para esta organización bajo este estándar. Es esencial que usted como auditor conozca de esta información y yo le voy a dar información. Le voy a contar a nivel financiero que encontré información del año 2023 y le voy a entregar enlaces de dónde estoy tomando esta información, ¿listo? Le voy a señalar de dónde viene para que ustedes pues no crean que yo esto me lo estoy como inventando, ¿cierto? Y aquí hay diferentes fuentes de información, por ejemplo, en este contexto interno me trajo, te voy a hablar de Nutresa, pero te lo voy a hablar desde una publicación que salió en el periódico, en una prensa, en el periódico El Norte, una publicación que hicieron de Nutresa. Es bueno, puede ayudar, pero necesitamos mayor precisión. Necesitamos que la información que nos dé sea como más nutrida, entonces vamos a mejorarla. Luego nos hace un análisis PESTEL, nos empieza a decir a nivel político qué pasa en Colombia y cómo afecta a un grupo como Nutresa. Nos habla de temas económicos a tener en cuenta, en lo social, en lo tecnológico, ¿listo? Y luego me dice, tenga en cuenta estas consideraciones, usted como auditor. Ojo, vaya y mire muy bien el tema de riesgos, vaya, mire políticas y procedimientos, revise muy bien temas de formación, incidentes y cumplimiento legal. Hasta ahí bien, pero digamos que es una información, es básica. Vamos a hacer el mismo ejercicio, que ahorita no lo alcanzamos a hacer, vamos a hacer el mismo ejercicio con un GPT pago, que es el que tengo yo. Voy a volverme a traer la información del PROM. Y con este PROM voy a mirar
¿Quién me empieza a entregar esta herramienta? En el caso de ChatGPT, en algunos casos a veces nos empieza a entregar como información para irnos alineando. Es decir, usted me va a entrenar, ¿cierto? Si me va a entrenar, dígame por qué camino le gusta más, ¿cierto? Y nos da opciones. En este caso nos dio dos opciones de respuesta. Este chat GPT yo lo pago la membresía y ustedes van a empezar a ver aquí algunas diferencias en cómo se comunica ya la IA conmigo. En este caso, miren que me responde y me dice, estimada Nati, porque yo la entrené diciéndole, yo quiero que te comuniques conmigo como Nati, y empieza a entregarme información. Miren que acá hay información que nos empieza a traer distinta, nos trae otras fuentes de información, ¿listo? Nos trae fuentes de ensayos, nos trae fuentes que no necesariamente sean tan confiables, y cuando yo como este humano que interactúa con esa herramienta y ella me está dando la opción de, mire cuál de estas respuestas le gusta más, pues entonces yo al momento de decirle, ¿sabes qué? Me gusta más esta forma de responder, ya se entrenó, ya es como si hubieses dado chulo en una inducción y un entrenamiento de un personal y ya él ya logró hacer match en ese ejercicio de interacción y te entregó y empezó a modelar ese perfil tuyo. Ahora, hay información importante acá, relevante, pero las fuentes de información no son las mejores. Y yo quisiera que refinara más las fuentes. Entonces, para que entendamos el concepto de hilo, es, aquí está una información, le entregaste un prompt, te entregó algo, pero miren que finalmente él siempre cierra con esto. ¿Y con qué va a cerrar la inteligencia artificial? Tienes una posibilidad de decirle, oiga, ahí te vi muy bien, o aquí sí, mal, alucinaste demasiado, trajiste los puntos que no eran, entonces no me volvás a traer ese tipo de respuestas. Pero yo puedo empezarlo a seguir haciendo el de prompts. Entonces, realmente no se trata de un prompt, se trata de una secuencia de prompts para que puedas llegar al resultado final. En este caso, vamos a preguntarle, quiero, quiero ampliar el contexto en lo tecnológico y quiero que me des información de fuentes primarias de la organización. Le voy a decir, utiliza o genera información a partir de noticias, publicaciones de la organización, documentos públicos, etcétera. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Un prompt de prompts, ¿cierto? Ya lancé un primer prompt, ahora voy a seguir hilando, pero siempre en función de otros prompts. Ustedes dirán, ¿por qué le decidí incluir acá unos paréntesis? En la ingeniería de prompting, que ya hoy es una carrera, el prompt trata de buscar herramientas o simbologías que le ayuden a ese cerebro a ir a escoger esos nodos con los que nos va a responder, pero diciéndole, aquí quiero que se enfoque, aquí quiero que haga mayor precisión. Y eso significa, en este caso de este prompt, los paréntesis. No se me salga, no vaya a ir a buscar en cosas que yo no le diga. Limítese a esto en lo que le quiero decir, y eso ayuda a que sea mucho más fino la respuesta que nos pueda dar. Entonces, de nuevo, me dice, estimada Nati, y ya todas las respuestas que me va a empezar a dar están muy en función de ese componente tecnológico con información más primaria de la empresa Nutres. ¿Por qué la vamos a ver primaria? Porque aquí nos empezó a hablar de transformación digital y nos trae esa referencia de donde tomó esa información para venírmela a mostrar, pero de manera resumida, sencilla, simple, sin que yo tuviese que leerme todo este artículo. Bueno, en este caso este artículo está cortico, pero a veces hay unos que son muy largos, son muy extensos. Entonces de acá empezamos a conectar y decimos, ve, interesante, ya me está trayendo información que realmente conecta con lo que necesito.
Cuando me habla de innovación, luego me entrega una información de nuevo, resumida, específica para que yo la entienda rápidamente. Aquí me va a decir, miren, todo el modelo de innovación lo tienen a través de un modelo corporativo llamado Imagix. Entonces yo puedo ir y encontrar que efectivamente lanzaron un modelo de innovación con una marca que se llama Imagix y qué más puedo extraer de esa información, ¿cierto? Él ya, la inteligencia lo que hizo ya fue ir a consumir la información más precisa, más necesaria para que tú como auditor pues puedas procesarla. Entonces miren que aquí ya es más preciso, me habla de innovación, tecnologías emergentes, reconocimiento en innovación, políticas de teletrabajo, etcétera. Esto se trata de entrenar un PRON. De ahí en adelante podemos seguir. ¿Listo? Bueno, vamos a seguir con el siguiente, con otro caso, perdón la redundancia, vamos con el segundo. Vamos a mirar un contexto donde hay un auditor interno, pero un auditor interno en un modelo financiero. Y lo que quiero es que decirle aquí a la inteligencia lo que les hablaba ahorita, tener esa posibilidad de traer a grandes expertos o esos grandes personajes que hicieron cambios en los modelos de trabajo. En este caso, le vamos a decir con mayor precisión, mira, quiero que traigas un auditor interno, pero búscalo con 20 años de experiencia, como si hiciéramos un proceso de reclutamiento. Y le voy a decir en qué, y ahí necesito que él no alucine, no se pierda, por eso le pongo los paréntesis y le voy a decir que tenga experiencia en revisoría fiscal y en auditoría forense. Uf, esa mezcla puede ayudar un montón, porque él va a ser encargado de planear una auditoría interna, un proceso de compra de una organización teniendo en cuenta las normas internacionales de información financiera. Entonces, de acuerdo con eso, hazme como una lista de chequeo que contenga un orden lógico para que yo me prepare para esa auditoría. ¿Listo? Entonces, voy a llevarme este prompt, lo mismo, vamos a hacer lo mismo, lo copio y vamos a pegarlo en el ChatGPT gratuito. ¿Listo? Para que ustedes sigan viendo cómo se mueve el ChatGPT gratuito. Algo muy importante, si venimos en una conversación con el modelo de inteligencia artificial y esta conversación hablaba de una empresa en particular y yo ya voy a cambiar a otro tema muy distinto, como cuando uno está en una conversación con amigos y uno dice, perdón, voy a cambiar de tema. Si vas a cambiar de tema, pues debes cambiar de búsqueda. Entonces debes volver a comenzar una nueva búsqueda y te traes la información. Eres un auditor, búscame esta información. ¿Listo? ¿Qué va a hacer? Ah, bueno, algo muy importante que le pedimos en el prompt. Miren que le pedimos específicamente. Pero lo que me va a traer, tráigamelo en una tabla, en columnas, y que esas tablas tengan estos dos encabezados. ¿Eso en qué va a ayudar? Que la información te llega más depurada, más clara y alineada a lo que tú estás esperando que suceda. Y miren aquí, tiene una secuencia que un auditor experto en normas NIF o los que auditamos también procesos de sistemas de gestión, pues podríamos decir, es lógico lo que puede estar presentando. Me dice, primero comience por revisar políticas y procedimientos, luego mire cómo nace una solicitud de compras, luego mire cómo evalúan proveedores, luego mire cómo autorizan las compras, luego mire cómo llevan el registro de las órdenes. Miren que va haciendo una secuencia, es lógica, y a su lado, pues el lado derecho mío me empieza a decir, ¿y qué recomendaciones de registros te digo que revises para poder que no te pierdas como en esa cantidad de preguntas que tienes que ir hilando? Entonces es una muy buena fuente para empezar a preparar una auditoría, especialmente si empiezo a ser nuevo en este modelo o si realmente necesito como afinar el ejercicio de auditoría. De ahí en adelante, lo mismo que hacíamos con el anterior, podemos seguir refinando. ¿Qué es refinar? Ah, yo quiero más, quiero que me dé más. Qué rico que además de que me diga qué evaluar y qué registros puedo ir a buscar, qué rico que también me dijera como numerales específicos de la normatividad. Entonces le puedo decir, adiciona una columna que contenga el requisito de ley o de norma para, eh, para evaluar cada aspecto. Le voy a decir, ¿sabe qué? Me al lado también como
como más información, de manera que si yo estoy auditando y estoy preguntando hábleme de las políticas y procedimientos de compra documentados y me dice, revise los manuales, también me diga, mire, ¿eso sabe dónde está? Eso está por allá en las normas internacionales de información financiera, ítem 1, allá vas a encontrar algo que dice presentación de estados financieros, requisitos de control interno y documentación. Para quien maneje muy bien este estándar, este modelo, pues podrá decir, está alineado o no, se perdió o se enredó. Por eso el criterio técnico siempre va a primar. Es decir, aquí igual sí hay que seguir trabajando, aquí no nos van a hacer el trabajo 100%, pero ya nos adelantan mucha información. Ese es como el poder de la inteligencia artificial. ¿Listo? Entonces ahí hicimos algo importante, dimos un PRON, hicimos un hilo y le dimos nuevas variables. Ahora, podría pasar que si nos llevamos este mismo PRON a otros modelos de inteligencia artificial, como Gemini, y le hagamos la misma pregunta, podríamos empezar a comparar qué puede pasar, qué se diferencia el uno del otro, ¿cierto? Entonces, si ven acá, Gemini, no sé si van viendo como la capacidad de respuesta, Gemini tiene una capacidad de respuesta inmensa. Muy similar, nos empieza a decir, mire, políticas, luego la solicitud de compra, luego la selección, luego las órdenes de compra, pero miren que la forma de comunicarlo es incluso distinta. Aquí me dio 10 elementos a evaluar en ChatGPT pago, en el ChatGPT no pago nos dio 15 elementos a evaluar, incluso nos dio más. ¿Listo? ¿Qué va a variar en este ejercicio? Que empecemos a ver cómo, ve, qué tan afinado está, da respuesta, me sirve el modelo. Si me voy a Copilot, haríamos el mismo ejercicio, le vamos a ir con el mismo prompt y vamos a ver qué información nos entrega. De nuevo, miren que muy similar, va hasta 10 ítems, es como si todas consumieran de ese gran cerebro y miremos si de pronto en Cloud hay alguna variación. Entonces, miren, todos son modelos de inteligencia. ¿Con qué quedarse? En esta pregunta me la hacían ahorita en el envío. ¿Con cuál me quedo? Eso dependerá de tus necesidades, de la evaluación profunda que le hagas, de algo que va a empezar a sonar mucho, que es como esa capacidad y esos costos con los que ellos van a empezar a competir. ¿Listo? Miren, por ejemplo, aquí en el caso de Cloud, me dio 20 elementos, me dio muchísimos más. Pero tendríamos que entrar a mirar qué tan afinado está como en el ejercicio. ¿Listo? Entonces ahí, para que conozcan diferentes modelos de inteligencia artificial y cómo les podríamos como aprovechar a tener mayor información de ellos. Vamos para un tercer caso que es evaluar hallazgos a partir de una evidencia fotográfica. Los auditores vivimos de la evidencia, ¿cierto? Entonces, con una herramienta como ChatGPT gratis, vamos a hacer el mismo ejercicio. ChatGPT nos permite adjuntar, miren que aquí estoy desde la gratuita, voy a subirle una evidencia. Vamos a ver si me deja ampliar la evidencia. Aquí tenemos una evidencia de un refrigerador, una nevera de una empresa, y lo que quiero que revisemos es cuál irá a ser la capacidad de análisis, qué tanta profundidad puede hacer el modelo en identificar lo que está viendo ahí, ¿cierto? Entonces le voy a decir, analiza la fotografía y dime qué hallazgos encuentras frente a normatividad legal en Colombia y cumplimiento de norma ISO 9001, supongamos. Quiero que él analice esa evidencia, ese registro fotográfico y con ese registro me empiece a dar información. Primero, si hay algún incumplimiento con base en la ley, ¿cierto? En este caso, para quienes son del sector alimentos, pues entenderán, solo mirando esta fotografía, un auditor de inocuidad del sector alimentos inmediatamente sabe
dónde puede haber ahí un problema, ¿cierto? Pero vamos a ver si la inteligencia artificial tiene esa misma capacidad. Entonces, ¿qué nos dice aquí la inteligencia artificial? Al analizar ese registro que me entregaste, en Colombia hay normativa, que es la resolución 2674 de 2013, y hay unos principios de la norma 9001 que podrían generar hallazgos. ¿Listo? Miren que aquí le está diciendo, se pueden generar hallazgos. Yo no concluyo como inteligencia artificial, usted es el que concluye, pero yo le voy a dar información. Y nos empieza a hablar claramente la resolución 2674 en el tema de inocuidad alimentaria que ve en materia de incumplimiento. Yo aquí lo que los invito es a que revisen el nivel de profundidad que puede hacer la inteligencia artificial. Si ven acá, miren lo que dice. La presencia de recipientes abiertos y alimentos sin protección adecuada puede aumentar el riesgo de contaminación. No evidencia etiquetas en los recipientes, es decir, tiene la capacidad de venir e hilar claramente en, ay, es que allá hay como un plato abierto y venir a decir, pues claro, ahí hay un problema de contaminación cruzada. Hay productos crudos y preparados, es decir, tiene la capacidad de discernir entre qué está crudo y qué está preparado acá. Eso ya ahí nos pone como en un concepto de wow. Puede haber mezcla de productos, hay uso de envases no adecuados y nos empieza incluso a decir, miren, hay unos hallazgos frente a la norma porque falta esto, falta esto, falta esto. Recomendación como recomendaciones, simplemente esto. ¿Listo? Entonces, como a partir de una evidencia fotográfica que puede incluso esta herramienta de inteligencia artificial aportarnos en nuestros ejercicios de auditoría. Vamos para el caso número 4, un reporte de hallazgos en tiempo real. ¿Y qué es un reporte de hallazgos en tiempo real? Es esa capacidad que tiene la herramienta para que mientras estemos en un ejercicio, llámese auditoría e inspección, porque aquí muchos de ustedes puede ser que no realicen una auditoría, pero sí realicen inspecciones permanentemente, ¿cómo me puede dar información como si fuese un experto que lo está mirando, aunque yo no domine el tema? ¿Listo? Y ese es el caso que vamos a ver a continuación. Entonces aquí les voy a compartir un video. Para esto que vamos a ver, seguimos utilizando ChatGPT, la única es que es el ChatGPT descargado en mi celular y pues sigue siendo mi ChatGPT pago. Si no lo tienes pago, no te permite hacer hoy grabaciones, pero quiero que vean el potencial que tiene la herramienta que utilizamos quienes tenemos hoy el canal pago. Hola de nuevo, ¿todo bien por ahí? Todo muy ¿Cómo bien. puedo ayudarte? Ayúdame a identificar en este trabajo qué riesgos identificas y qué normatividad le aplica a esta actividad laboral. Por supuesto, algunos riesgos que puedo identificar son caídas desde altura y falta de puntos de anclaje adecuados. La normatividad aplicable en Colombia incluye la resolución 4272, que establece los requisitos de seguridad para trabajos en altura. También es importante cumplir con el uso de elementos de protección personal. ¿Hay algún aspecto específico que quiera revisar? ¿Identificas algún incumplimiento o algún hallazgo en esta actividad? En este momento, veo que llevas el casco y arnés, lo cual es correcto. Asegúrate de que el arnés esté bien ajustado y que el punto de anclaje sea seguro. También es importante que la escalera esté en una posición estable. Si todo eso está en orden, parece que estás cumpliendo con las normativas. ¿Algo más que te preocupe? Todo muy bien, gracias, Chad. Bueno, aquí pueden surgir cantidad de preguntas. Pueden estarse ustedes ahí formulando preguntas como, ¿cómo es posible que ella pueda ver lo que yo sé ver en campo, ¿cierto? Y más allá de que nos preocupe que reemplace la labor del auditor, es que revisemos exponencialmente en qué nos puede ayudar ese modelo, ¿cierto? En qué podríamos aprovecharlo al máximo para ejercicios como el que estamos viendo acá en vivo y en directo. ¿Listo? Regáleme un segundo. Bueno, entonces hasta aquí, ejemplos, casos aplicados. ¿Cuál es la invitación en estos escenarios que estamos viendo? Es que en diferentes contextos y fases de un ejercicio de auditoría, pues podemos sacarle muchísimo provecho realmente a la inteligencia artificial.
Vamos a ver el último caso. Este es un caso que partió de mis dolores y por el cual decidí como profundizar en este ejercicio. Y es, normalmente cuando yo, Natalia Giraldo, termino una auditoría, normalmente termino con un montón de frases desilvanadas, notas, apuntes, algunos de ellos incluso mal escritos. Y para mí los colores son relevantes porque los colores me van ayudando a decir esto es de esto, esto es de esto. Pero finalmente esto es con lo que tengo que llegar después a hacer una construcción final de un informe de auditoría, ¿cierto? ¿Cuál fue el potencial que encontré en estos ejercicios y cómo optimizar tiempos? Recuerden que en función de ese ejercicio de optimización, entonces aquí decidí entrenar a mi asistente virtual. Voy a volver a compartir. Decidí entrenar a un asistente virtual que me ayudara a agilizar mis procesos de auditoría, que me ayudara a hacer más rápido un ejercicio sin perder la precisión mía, ¿cierto? Sin perder el que soy finalmente yo la que le estoy dando el insumo. Así que finalmente ayúdeme a modelar lo que yo necesito que usted se comporte como si fuera Natalia quien está redactando. Entonces, este es uno de los asistentes que les conté al inicio, y a este asistente, digamos que ya le entregué una información, ya lo creé con algo que es de Natalia, y en ese ejercicio le puedo decir, ayúdame a mejorar la redacción de estos hallazgos de auditoría en la norma ISO 9001. ¿Listo? ¿Qué tiene interesante este ejercicio? Que a partir de una información, pero él la potencializa. Recuerden lo que les decía de la inteligencia artificial generativa. Es como que él, después de recibir tantas cargas de información, de ser tan entrenado, él ya es capaz de anticipar lo que le sigue. Y eso es lo que él hace acá. Yo le entrego unas frases, unas mal escritas, otras con notas muy, muy sueltas, y él es capaz de venirla a convertir en algo que yo le dije que quiero que redacte. Quiero que redactes en este orden, quiero que redactes empezando en negrilla un título específico, quiero que después tengas esta estructura, que hables de qué es el aspecto relevante y por qué es relevante. Y esto me ha ayudado a eficientar mucho esos modelos, porque finalmente aquí, ya más allá de un prompt, es entrenar tu propio modelo para que empiece a responder como si fueras tú en diferentes escenarios. Entonces, ya cuando pones un celular enfrente de una actividad, ya está hablando con tu expertise o con lo que tú lo has entrenado. Cuando le pones un registro fotográfico, ya va a responder en función de esa mirada que tú tienes. Y cuando le pones una información documentada como la que yo le estoy entregando, pues también me va a responder de la manera en que yo quiero. Ahí es donde encontré potencial, y ahí es donde queremos invitarlos a hacer más exponencial esto que les estamos compartiendo el día de hoy. ¿Cómo queremos volverlo más exponencial? Bueno, nos faltó un caso que tampoco pudimos desarrollar en el en vivo, pero que los invito formalmente a nuestra clase, donde vamos a entrar a profundidad en estos 3 elementos: planificación, ejecución y los entregables. Es porque si muchos de ustedes se ponen a mirar los informes de auditorías, tanto internas como externas, a veces son un poco aburridos y a veces también un poco difíciles de entender para quien es el receptor, que es el cliente o la organización. También tenemos herramientas de inteligencia artificial que hemos seleccionado para traérselas a ustedes y que con ellas podamos entregar información donde hagamos mayor zoom, donde digamos aquí están los mayores riesgos o aquí encontramos posibilidades de fraude, pero haciéndole mucho énfasis a una organización con elementos más infográficos que realmente a ese cliente le den ganas como de leer. ¿Cuál es entonces nuestra invitación? Queremos invitarlos a participar de este curso de inteligencia artificial profunda ya para auditores,
Las fechas de inicio serán el 17, 18, 24, 25 y 26 de marzo. Tendrá una duración de 20 horas, van a ser 5 sesiones en vivo, totalmente práctico, es decir, lo que vieron aquí es una parte de todas las herramientas que tenemos para entregarles en horario de 6 a 10 de la noche, hora Colombia. Los temas que vamos a abordar están en función de la IA en auditorías, dominar esos fundamentos, entender mejor cómo es el funcionamiento de esos modelos para acelerar resultados, crear tu propio asistente virtual, que realmente tengas ese clon tuyo como auditor para que te ayude a ahorrar horas de trabajo, automatizar análisis documentales. ¿Cuántas veces tenemos como auditores que leernos leyes, resoluciones, nuevas normas? Y a veces no se trata de no leer, se trata de optimizar el tiempo para irle a preguntar a ese documento a través de un modelo de inteligencia artificial qué elementos son claves a la hora de auditar. Entonces, digamos que es como ir a acelerar ese proceso de aprendizaje. Automatización de ese análisis documental, buscar cómo reducir errores en tiempo más récord. Y finalmente, hemos seleccionado herramientas de inteligencia artificial que creemos que debe ser el kit de todo auditor, ¿listo? Para que las tenga a la mano y para que las use. En este curso estaremos dictándolo dos profesionales, una invitada muy especial, Ana Milena Alonso. Ella es consultora empresarial, tiene más de 15 años de experiencia en inteligencia artificial y tiene una especialidad muy importante porque, como ustedes vieron, la inteligencia artificial necesita datos y ella es especialista en análisis de datos con inteligencia de negocios y ingeniería de PROM. Entonces, con Ana tenemos algo muy interesante y es que tanto Ana como yo pertenecemos a una tribu de inteligencia artificial en la cual nos alimentamos todos los días de herramientas que salen a diario. Esto es diario, sale un nuevo agente, un nuevo asistente, un nuevo GPT, hay que probarlo, hay que mirar si funciona, y eso es parte de lo que Ana Milena desarrolla en estar probando y probando GPTs para venir a decir, mire, este le puede funcionar a usted según su profesión. Este curso lo estamos lanzando con un precio especial para quienes se sumaron a esta primer masterclass, para quienes hacen parte de esta comunidad, y queremos ofrecer un precio especial hasta el día sábado de esta semana por un valor de 500,000 pesos colombianos y en el caso o $125. El día de mañana, posterior a estas fechas, pues ya el curso tendrá un costo de 700,000 pesos. ¿Cuál es la invitación? A que se animen a desafiarse un poquito más en el aprendizaje más profundo de estas herramientas. Todas estas clases quedan en vivo, con posibilidad de consulta por un año. Es decir, si en alguna de las clases no pudiste asistir, puedes ir a verla despacio, a tu ritmo. Es certificable, pues lo vamos a certificar desde nuestra marca WITIN. Y finalmente lo que queremos aquí es que después de lo que logremos en este curso, sigamos en esa interacción permanente de seguir buscando herramientas. Todos los días salen, todos los días. Ustedes no se alcanzan a imaginar todo lo que sale. Cómo podemos ser más selectivos para tomar decisiones como las que me hacían ahorita en el curso. ¿Cuál pagar? ¿Por qué decidirse por uno o por el otro? Todo ese tipo de decisiones la vamos a revisar en la clase a profundidad, donde ya ustedes tengan su propio criterio más claro y puedan decir, esta la compro, esta la sigo navegando en un modelo gratuito. A todos ustedes, mil gracias por escucharnos hasta este momento. Cerramos con una frase muy hermosa de Nelson Mandela: la educación es el arma más poderosa que puede tener para cambiar el mundo. Así que los invito a que se estén formando, a que sigan en esta constante evolución, porque tiene una velocidad que no nos alcanzamos ni a imaginar, y entre más nos demoremos por montarnos en ese tren, pues otros se van a estar montando en él y nos estarán ganando ventaja competitiva. Una feliz noche para todos. Muchas gracias.